Apreciables hermanos, amistades y a toda la amada audiencia, paz a vosotros. Grande es nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha regalado pues la vida y muchas bendiciones a nuestra familia. Y gracias a Él pues estamos una vez más acá para compartir su palabra. Muchas cosas pues hay que agradecerle a nuestro Padre Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y gracias a Él pues estamos una vez más aquí. Es un placer, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad, siempre con el mismo propósito, y es de seguir estudiando las grandes profecías de los últimos tiempos, ya que el mundo está en un tiempo de alarmas, de grandes acontecimientos muy importantes, de gran trascendencia, y que es importante que nosotros también tomemos en cuenta todo lo que está pasando en este mundo. Las grandes profecías se están cumpliendo al pie de la letra, tal como están escritas. Y es por ello de que las noticias en estos días aumentan cada día por los grandes sucesos que están conmoviendo y están sacudiendo a este mundo. Y aún en la geografía, ya que muchos cambios se están dando en este mundo, cambios en muchos países. Y por esta razón, pues, vamos a dedicar un tiempo para el estudio de algunos acontecimientos últimos que se están llevando en este globo terráqueo. Pero a veces nos preguntamos, ¿a qué se debe este vaivén de cumplimientos proféticos históricos? ¿Cuál es la respuesta a todo esto que está pasando en el mundo? Grandes litigios, grandes conflictos que sacuden y afligen y preocupan a la humanidad. Tendremos hoy en esta noche, con la ayuda de nuestro Padre Dios, un estudio muy importante, en donde vamos a analizar en una forma lacónica y minuciosa las profecías de los últimos tiempos, analizar la trayectoria y el panorama profético de los últimos días. Muchas cosas están pasando y está poniendo en alerta a los gobiernos de este mundo, a los reyes, a los grandes ejércitos. Quiere decir entonces, estimado hermano y amigo, que en esta noche estamos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias al eterno Dios que nos da hasta este momento esta hermosa y bella oportunidad para dirigirnos a la humanidad, para decirles, para contarles qué es lo que está pasando y por qué están pasando estas cosas, cuál es el motivo, cuál es el origen, a dónde está la explicación de todas estas cosas. Unámonos pues por unos momentos al estudio de la palabra de Dios. Voy a leer una lectura bíblica
para introducirnos a este hermoso estudio y después haremos la oración. Dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 31 al 35, de la manera siguiente: Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. En base a esta lectura bíblica, vamos a tener la explicación de nuestro estudio bíblico, pero antes tenemos que recurrir al Creador, al que da la explicación a través de su Santo Espíritu. Pidámosle al eterno Dios que Él nos revele y que pueda iluminarnos nuestra mente para que podamos entender, para que podamos sacar la explicación, o sea, la exégesis. Pidámosle a Dios en este momento. Bendito Dios, en este momento tan especial que tú nos has regalado en esta noche, vamos a abrir el sagrado volumen. Vamos a abrir, Señor, este libro donde están tus arcanos, donde están aquellas grandes profecías mesiánicas, aquellas grandes profecías de los últimos tiempos. El objetivo es analizar, entender y proclamar, dando la explicación pertinente y necesaria para toda la amada audiencia. Señor, manifiéstate a través de tu Santo Espíritu para que podamos encontrar la verdadera interpretación, que es la que interesa a cada uno de nosotros. Bendícenos pues y regálanos ese entendimiento y las palabras necesarias para dirigirme a todas estas personas que están pendientes de esta transmisión. Padre, regálanos pues lo que vamos a analizar no es fácil de entender, no es de particular interpretación, más bien solamente está, Señor, en tu poder, en tu sabiduría, y en aquellos a quienes tú también les quieres regalar. Regálanos pues, oh Dios, en esta noche la hermosa explicación que contiene esta meditación bíblica, las piernas, los pies y los 10 dedos. Te rogamos pues, oh Dios, que tú nos ayudes y así quedar satisfechos y edificados a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo he suplicado todo. Amén. Ahora bien, vamos a entrar al estudio de esta grande y hermosa profecía. Analizar profecía es analizar la historia universal. Y tenemos también la simbología, tenemos la geografía,
tenemos la cronología bíblica, también tenemos la etimología, o sea, el origen de las palabras. Y así muchas cosas que vamos a analizar en esta noche, con la ayuda del eterno Dios. La profecía de las piernas, los pies y los 10 dedos, es lo que vamos a analizar en esta noche. Ahora bien, si ya estudiamos, si ya leímos la lectura bíblica, que es la base fundamental de nuestra explicación de esta noche, quiere decir de que Dios le reveló a aquel rey Nabucodonosor grandes profecías de los últimos tiempos, y lo hizo el Señor Dios Todopoderoso a través de revelarle a aquel hombre a quien Dios le llamó siervo, porque en verdad este hombre le sirvió a Dios en el sentido de que cumplió lo que Dios quería. A través de este sueño, Dios le estaba revelando a aquel rey en aquellos tiempos, allá por el año 605 de la cronología, según el cómputo de tiempo. Le reveló al rey Nabucodonosor aquella grande imagen, la cual tenía una gran explicación y grandes misterios. Ahora bien, nos toca a nosotros escudriñar la palabra de Dios y analizar y escudriñar qué es lo que realmente simboliza esta grande imagen de metal. Hablando en términos claros, esta grande imagen que Dios le reveló a aquel hombre en sueños y que el profeta Daniel le explicó el sueño y además le declaró la interpretación de eso que el rey había visto. Puede imaginarse usted, estimado hermano y amigo, cómo Dios estaba revelando a aquel hombre 4 grandes reinos en la tierra. Según el análisis, esta profecía de esta grande imagen se comenzó a cumplir a partir del año 606 antes de la era cristiana. Y terminó su cumplimiento, hablando de los 4 reinos del mundo, hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir que es un gran lapso de tiempo que abarca todo esto, este gran símbolo profético a través de la imagen de metal. A esto se le conoce y se le llama el tiempo de los gentiles. Entonces, hoy haremos una recopilación de datos en cuanto a este poder mundial de los gentiles. Si nosotros analizamos, dice que la imagen, que la cabeza de esta imagen era de oro. Esto se cumple a partir del año 606 hasta el año 539, que fue el reinado o el tiempo del imperio babilónico. La segunda parte, o sea, el pecho y los brazos de esta imagen representa al reinado o gobierno de los medos y de los persas. Y este imperio comenzó a gobernar allá por el año 539 y llegó hasta el año 331 antes de la era cristiana. Entonces, como vemos, según estamos dando estos datos históricos, dice que esta imagen, la tercera parte, dice que era el vientre y los muslos. Esto representó al reino de los griegos, o sea, al imperio de Alejandro y a los que siguieron después de él.
Este imperio de Alejandro duró del año 331 hasta el año 146 antes de la era cristiana. Entonces podemos analizar la importancia que tiene el estudio bíblico de la imagen de metal. Pero hay algo más importante, porque estos gobiernos, estos reinos pasaron, pero según el análisis del versículo 33 del capítulo 2, narra que dice que las piernas de esta imagen, las dos piernas, eran de hierro. Y además dice que los pies y los 10 dedos era una mezcla de hierro y de barro cocido. Todo esto tiene una explicación simbólica, cronológica. Entonces quiere decir de que esta parte está hablando del cuarto reino, o sea, del poder de Roma. La importancia de las grandes profecías de este capítulo 2 de la imagen de metal tiene un paralelismo perfecto con el capítulo 7 del mismo libro del profeta Daniel. Y lo que Daniel no explicó, el complemento lo explicó el apóstol Juan en el libro de las Revelaciones, tanto en el capítulo 13, capítulo 12, capítulo 17, contienen una explicación completa de estas grandes profecías. Entonces, estimados hermanos, esto es muy importante que nosotros le demos tiempo para el estudio de las profecías, porque esto tiene un cumplimiento aún en nuestros tiempos que vivimos. Ahora bien, entrando en detalle, vamos a analizar lo concerniente al cuarto reino, o sea, al imperio de Roma o al poder de Roma. Según entendemos que estas dos piernas de hierro se refiere al cuarto reino o al poder romano. Entonces, estimados hermanos y amigos, tenemos que dar una explicación, aunque sea lacónica, de todo esto que vio el rey Nabucodonosor y que tiene un gran cumplimiento profético a partir del 606 hasta la segunda venida de Cristo. Pero en cuanto al poder de Roma, que es el que vamos a analizar en esta oportunidad, tiene un cumplimiento a partir del año 146 antes de la era cristiana. Pero entremos en detalle. ¿Cómo fue que llegó Roma al poder? Esta cuarta bestia. Recordemos bien, estimados oyentes, que para llegar al poder, el poder de Roma tuvo que tener unas guerras con el imperio griego, o sea, el poder anterior a Roma. Tenía que derrotarlo. Y esto fue a través de las guerras púnicas. Así se le llama en la historia universal. Estas guerras púnicas comenzaron allá por los años 260-240, que fue la primera guerra púnica, en la cual Roma comenzó a extender, o sea, a pelear por llegar al poder a través de las guerras. La segunda guerra púnica se llevó a cabo allá por los años 216, 205, en donde Roma iba derrotando aquel poder de los griegos.
La última y tercera guerra púnica se llevó a cabo allá por el año 146 antes de la era cristiana. En estas guerras sobresalieron aquellos grandes generales como Cornelio, como Emiliano Escipión, grandes generales que pelearon en favor de Roma y que derrotaron a los griegos. Aún Cartago sufrió el embate. Recordemos bien que estas dos piernas de hierro tienen un cumplimiento o una explicación simbólica, pero por el momento Roma llega al poder en el año 146, cuando Grecia se convierte en provincia romana el año 146, con el nombre de Acaya. A partir de esa fecha cae el tercer gobierno o el tercer imperio, o cae aquel simbólico gobierno del vientre y los muslos. Roma llega al poder, mostrando su poder de hierro. Fijémonos bien. ¿Por qué dentro del poder romano aparece que tenía dos piernas de hierro allá en aquellos tiempos primeros? Solo explico. Cuando Roma llega al poder, llega teniendo un dominio único, pero con la fuerza del hierro. Esto lo que da a entender, el número 2 de las dos piernas da a entender que Roma tendría un tiempo que estaría el imperio dividido en dos piernas, un solo imperio con dos divisiones, o sea, en dos partes. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. El hierro simboliza el gran poder bélico, el gran poder militar de Roma. El hierro es fuerte, el hierro aplasta, el hierro somete, el hierro doma cualquier cosa que se le oponga. Roma, a través de los tiempos, en algunas épocas, mostró el poder que tiene el hierro. Eso simboliza. Lo vamos a ir analizando porque voy a dar varios datos históricos de sucesos, de grandes acontecimientos de grande envergadura que ha tenido a través de los tiempos el poder de Roma. Entonces quiere decir que Roma llega al poder, repito, el año 146, como un poder único. Así comenzó Roma, pero con un poder demasiado grosero, simbolizando el hierro. Ahora bien, voy a entrar a una explicación dando algunos datos en el orden cronológico, en donde sale cómo Roma tuvo las dos piernas de hierro. Y además de ello, analizaremos algunos datos históricos que se han venido cumpliendo a través de los tiempos, en donde Roma ha manifestado ese gran poderío, ese gran poder único, que ni aún los imperios anteriores lo tuvieron. Entonces, estimados hermanos y amigos, estamos analizando cómo Roma llega al poder. Fijémonos bien, allá por el año 31, antes de la era cristiana, sucedió algo. Octavio César Augusto estaban gobernando con Marco Antonio y habían otros, pero eran los dos hombres fuertes, Octavio César Augusto y Marco Antonio. Resulta que Octavio César Augusto quería ser emperador y le hizo guerra
a Marco Antonio. Eran grandes hombres siempre dentro del poder de Roma. Octavio derrota en el año 31 en la batalla de Asio a Marco Antonio y se queda como único gobernante. Era el año 31 antes de la era cristiana. Regresa César Augusto a Roma victorioso. Y aquí cabe la etimología, o sea, el origen de la palabra emperador, porque a ese poder que el año 27, 4 años más tarde de que Octavio derrotara a Marco Antonio, queda como único general y se le da el título de emperador a él. Y al gobierno se le llama imperio. Entonces, la palabra emperador, según la etimología, depende de que este hombre regresó como general victorioso. Emperador, según la etimología, se origina porque este hombre fue un general victorioso que regresaba de una gran batalla contra Marco Antonio. Y por eso le pusieron emperador, un título. Y al poder, al dominio, le pusieron imperio, aquellas vastas regiones o territorios. Y en el año 27, Octavio César Augusto, el Senado lo nombra emperador de Roma. Y ahí comienza el imperio. Y el primer emperador fue Octavio César Augusto. La palabra Augusto quiere decir sagrado. Entonces, comienza César Augusto a gobernar aquel gran vasto imperio romano. Ahora bien, siguiendo el análisis, este imperio, como único poder, vinieron otros sucesores, como Nerón, como Galba, como Otón, como Vitelio, como Tito, como Vespasiano, como Domiciano, y vino una sucesión de emperadores que fueron los que persiguieron a la iglesia. Más adelante, en el tiempo de Diocleciano llega al poder allá por el año 295 y reinó hasta el año 305. Fueron 10 años de gobierno de Diocleciano. Diocleciano dividió aquel único imperio, Diocleciano lo dividió en dos en el año 295. Para tener un mejor control del imperio, lo dividió en dos. La parte de Oriente fue como capital la ciudad de Nicomedia. Y en la parte de Occidente, la capital fue Milán. Entonces Diocleciano estaba cumpliendo la profecía de la imagen de metal, que tenía 2 piernas. 2 piernas. O sea, aquel imperio, Diocleciano lo hace 2 para un mejor control del imperio. Pero aquel hombre ignoró que estaba cumpliendo una profecía, que este poder tendría 2 piernas de hierro, y ahí se cumple. Este hombre hace la división en 2, en Oriente y en Occidente. Siguiendo el análisis, allá por el 312, Roma estaba pasando ya un momento bien difícil, porque hubo una tetrarquía, hubo una exarquía, o sea que varios hombres peleaban el ser emperadores, y en algunos momentos hubo una tetrarquía, en otro momento hubo una exarquía o gobierno de 6 emperadores, peleando la parte oriental y la parte occidental. Pues resulta que Magencio, el hombre fuerte del imperio de Occidente, estaba fuerte con su sitial en Roma. Pero Constantino, hijo de Constancio Cloro, le hace la guerra a Magencio y lo derrotó en el año 312.
ya después de la era cristiana, ya en esta era. Entonces, Roma muestra su gran poder de hierro. Constantino el Grande llega a ser emperador único del imperio. Y en el año 321, el 7 de marzo, Constantino muestra su poder de hierro, que doma todas las cosas y que los aplasta, y que a través de un decreto quiso ponerle fin a la observancia del sábado, el día del Señor, y estableció como día de descanso al día domingo. La idea de Constantino era que la iglesia guardara el domingo y que ya no guardara el sábado. Pero la iglesia no le hizo caso a Constantino. Pero aquel hombre muestra su poder. Y en el año 325 se lleva a cabo el gran concilio de Nicea, en donde algunas historias universales dicen que en ese concilio, que fue convocado por Constantino para establecer algunas enseñanzas y algunas cosas del paganismo, las querían aprobar, se lleva a cabo el gran concilio de Nicea. Y en ese concilio se aprobaron algunas fiestas paganas, como la fiesta de la Semana Santa, y que antes se llamaba la fiesta sagrada, que se le celebraba a la diosa Istar babilónica. Entonces quiere decir de que Roma muestra su poder, el poder del hierro. Siguiendo más adelante la explicación, en el año 330, Constantino, para defenderse de los ataques de los germanos, porque estaban atacando allí por el río Danubio, Constantino traslada la capital del imperio de Occidente, de Roma, la traslada a Constantinopla, que en ese momento, en ese año 330, esa ciudad se llamaba Bizancio, pero que Constantino le puso Constantinopla en el 330 porque él puso la capital allí para defenderse de los ataques de los germanos. Y le puso Constantinopla en honor a él mismo. Entonces, quiere decir de que Constantino pues estaba aprobando lo que Diocleciano había hecho anteriormente. Siguiendo los datos históricos, llegamos al 395 de la era cristiana. ¿Qué pasó en el año 395? Llega al poder el gran general Teodosio. O sea, Teodosio llegó pues allá por el año 376. Pero en el año 395, Teodosio, el gran general, el gran emperador de Roma, mostrando su fuerza de hierro, su poder, dividió otra vez el imperio en dos. Las dos piernas de hierro otra vez vuelven a ser dos, el imperio romano. Teodosio tenía dos hijos. La parte del oriente se la dio a Arcadio y la parte de occidente se la dio a Honorio, su hijo. Entonces aquí vemos las dos piernas de hierro. Un imperio poderoso en dos partes, cumpliendo la profecía de la imagen de metal. Y la capital fue Constantinopla y Milán, pues, en la parte de occidente. Más adelante, en el año 476, estaba Rómulo Augustulo como emperador. Pero Odoacro, jefe de los érulos, produce la herida de muerte al imperio romano,
mata al emperador y Roma se queda sin emperador. Y concluye allí el imperio romano de Occidente. No así el de Oriente, ese sigue su curso. Pero el poder de Roma continúa. La fuerza del hierro continúa. Y se va mostrando poco a poco. Ahora, ¿qué sucede? En el 538, la profecía marca, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1 al 3, marca que una mujer monta sobre una bestia. El panorama siempre es dentro de Roma, pero Roma ha tenido sus modificaciones, sus etapas. Sana la herida de muerte, después de 62 años que no hay emperador, y llega un hombre de carácter político religioso. Y el poder civil es restaurado. Pero ahora ya no es un emperador. Y sí lo es. La diferencia es que aquel emperador únicamente gobernaba en la parte civil de un estado. Pero ahora este emperador, este hombre fuerte que llega al poder, se llamó Virgilio I. Justiniano, emperador de Oriente, puso a Virgilio I como primer papa. Y Virgilio era el esposo de Teodora, la emperatriz. Y estos apoyaban, ¿verdad?, aquel sistema religioso que había comenzado a organizarse el año 312, con la grande apostasía que explotó. Ahora, ya este hombre fuerte se le da dos poderes, en lo eclesiástico y en lo civil. Y se le da un gran poder, terrible, con la fuerza del hierro. Y Virgilio comenzó a usar la espada, el poder del hierro que le había dado Justiniano en cierto modo. Pero eso ya estaba escrito, que Roma tendría un poder de hierro terrible, que nadie se podía oponer a Roma. Y en el año 538 acontece esto, y comienza la iglesia de Dios a sufrir la tortura, comienza a sufrir la muerte de diferentes maneras. Y en esos años se lleva a cabo aquello que según la historia le llamaron la Santa Inquisición, a las grandes matanzas, al gran genocidio en masas de cristianos que morían. Bueno, ¿y qué pasaba pues? Ya estaba escrito que las piernas de esta imagen, o sea, del cuarto reino que es Roma, eran de hierro. Y el hierro desmenuza, bien dijo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 7, que se iba a levantar un gran poder con la fuerza del hierro, que iba a desmenuzar, que iba a aplastar y que iba a hollar a la iglesia de Dios. Y esto se cumple. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito, según lo que estamos analizando, de las piernas de hierro. Estamos dentro del tiempo de las piernas de hierro por el momento. Los datos históricos nos marcan estos grandes sucesos bárbaros y groseros que acontecieron. Ya estaba escrito. Este hombre utilizó todo el poderío. Y la iglesia lo que hizo fue huir a las montañas para esconderse de estas piernas de hierro, del poder romano. Entonces quiere decir, estimado oyente, que todo esto se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Siguiendo el análisis, porque hay mucho, faltan algunos datos que analizar. Estamos en el 538. Cuando Roma pone en práctica el gran poder de hierro nuevamente, ahora con un hombre
dedicado a la política y a la religión. En el año 1453, los otomanos turcos llegan a Constantinopla, se toman la ciudad y cae Constantinopla en poder de los otomanos turcos, en poder de Mahomet II, que fue el hombre fuerte que dirigió aquellas operaciones contra Constantinopla. Y le cambian el nombre, se toman la ciudad y allí termina el imperio de Oriente. Allí termina esa pierna de hierro. Pero Roma continúa con su poder. Y a esa ciudad, después de llamarse Constantinopla, le pusieron en lengua árabe el nombre de Estambul. O sea que ha venido cambiando la situación. Pero el poder de Roma continúa, ahora en manos de un hombre que encabeza una religión. Entonces, se llega al 1798 y aquí sí, aquí termina la edad de hierro de Roma. El poder de Roma, que ha ostentado un poder terrible como el hierro, termina el año 1798. Allí terminó la época de las piernas de hierro, no el poder, sino que el sistema. Roma continúa y mantiene el poder hasta nuestros días y lo tendrá hasta que Cristo venga. Eso ya está profetizado. Pero ha venido, en cierto modo, algunas modificaciones, cambios de etapa, y así. Ahora bien, el año 1798, recordemos de que del año 538 al 1798 se cumple la profecía de los 1260 días o años. Se cumple, que es la misma de los 42 meses, que es la misma profecía de tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma profecía. Se cumple el 538 al 1798. Que fue la época donde Roma hizo averías contra la iglesia de Dios. Obligó a la gente a que se pusiese una marca. Y la gente comenzó a marcarse. Obligadamente lo hacían. El peso del hierro que aplasta y que doma todas las cosas, obligó a la gente. Mucha gente, ¿verdad?, recibió la marca de la bestia del 538 al 1798 en una forma obligatoria. Estuvieron de acuerdo o no, les gustara o no. Roma empleó el poder del hierro. Nadie podía contra Roma. Nadie. Pero en 1798 sucedió lo siguiente. Estos acontecimientos son importantes. El mundo no ha pasado desapercibido. No, cada acontecimiento en el mundo tiene que ver con una profecía. La mayor de ellas se van cumpliendo, los sucesos. Pío VI, en el año 1796, convocó una gran coalición de gobiernos europeos para irse a una guerra contra Napoleón Bonaparte, que era el hombre fuerte que estaba en ese momento, 1796. Al Papa Pío VI, pues no le convenía, pero sí, él lideró esa coalición de poderes contra Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, viendo que el Papa Pío VI le estaba haciendo una gran guerra, pues también le ordenó al general Berthier a que fuera a capturar a Pío VI a Roma. El general Berthier, cumpliendo una orden militar, obedece la orden y sale con las tropas hacia Roma y captura al Papa Pío VI y se lo lleva preso a Valencia, a la ciudad de Valencia, donde murió de 82, 83 años. ¿Y qué pasó?
se termina el poder de iglesia-estado. Aquel gran poder que tenía Roma de obligar a la gente a que obedeciera las enseñanzas o la doctrina del paganismo, que es la marca de la bestia, lo hizo de una manera pues obligatoria, obligó a la gente. Y la gente, pues mucha gente le obedeció para no morir, no así la iglesia. Muchos murieron, por supuesto, pero no negaron la fe. Ahora bien, en el año 1798, Roma se queda sin representante, se queda el cuerpo sin cabeza. Eligieron a Pío VII el año 1800, pero Pío VII ya no tuvo el poder de hierro, porque se había terminado el 1798 para cumplir las grandes profecías. Y Roma se dio gusto y empleó el poder sanguinario, un poder bárbaro. Roma, en la época antigua, según la historia, presenta que la época antigua termina el 476. De allí, del 476 al 1453, con la caída del Imperio de Oriente, se le conoce en la historia como la época media o medieval. Roma empleó en ese tiempo el hierro, el poder del hierro. Y de 1453 al 1798, según la historia, le llama la época o la edad moderna. Y es así, hermanos, como aquí termina la época del poder del hierro que Roma ha tenido. Solo el hierro. Se entra a otra etapa, pero quiero leer algo. Fíjese bien cómo la Santa Escritura da en detalle los cumplimientos de las grandes profecías. Cuando Roma cayó en el año 1798, se le quitó el poder. Dios le quitó el poder. La profecía se cumple, que la época del poder del hierro de Roma ha terminado, ha culminado. Y hay un ángel que anuncia la caída de este poder. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 8. Hay un ángel que anuncia, allá por el año 1798, la caída de este gran poder. El poder continúa, pero se le quita el poder. Debemos de entender todo esto. Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fijémonos bien. El ángel anuncia que Roma ha caído. Esta voz se cumple en el año 1798. Allí cayó el poder de Roma. De allí en adelante, Roma ha tenido un poder únicamente en lo religioso, ya no en lo civil. Ya no. Y aún en lo religioso, aunque se le ve cierto poder con los gobiernos y su influencia política y religiosa, se le ve todavía. Pero Roma no tiene el poder que tenía en aquellos tiempos. Eso debemos de irlo explicando poco a poco. Ahora bien, debemos de comprender que Roma, a partir de 1798, entra a otra etapa. Y es la etapa de los pies, de hierro y de barro cocido. Hay una mezcla. Roma todavía tiene un poder en lo religioso, que es lo único que ahorita tiene influencia, y Dios le permite. Pero también tiene
algo débil. Este poder de Roma ha tenido también sus debilidades. Lo vamos a explicar. Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Daniel 2, 41. Dos 41 al 43. Dice así los versículos: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro. Según que viste el hierro mezclado con el barro, con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Qué importante esta parte profética también. Lo haré en una forma lacónica, porque esto tiene un gran historial bárbaro, o sea, extenso. Esto se explica de la siguiente manera. Esto ya concierne a los últimos tiempos, por supuesto, porque esto ha venido caminando. Poco a poco hemos venido analizando. Hoy ya estamos ubicados en el tiempo de los pies. Estamos en el tiempo de los pies de barro y de hierro, de esa mezcla, de algo que tiene poder y que tiene sus debilidades. Ahora bien, ¿cómo se entiende esto? Fijémonos bien que el Imperio Romano, el poder de Roma, sus dominios que ha tenido Roma, la parte de Occidente y la parte de Oriente, se entiende de la siguiente manera. La parte occidental de los países que ha tenido el poder del Imperio Romano, que está dividido en el capitalismo, que es la parte occidental de Europa, y el comunismo, la parte oriental de Europa. El antiguo Imperio Romano tuvo bajo sus dominios, por ejemplo, los países de Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, es la parte occidental. Ellos han mantenido la fuerza del hierro. Y el comunismo, fijémonos bien, ha tenido la parte débil. Pero esto se entiende de la siguiente manera. La parte de Oriente, por ejemplo, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y quizás también Austria, un tiempo ellos se pasaron. Ellos fueron parte del Imperio Romano. Se pasaron un tiempo a la órbita de la URSS o a los países que han tenido el comunismo como la ideología que los ha gobernado a través de los tiempos. Cuando la URSS se formó allá por el año 1922, después de pasar la revolución bolchevique, el año 1917, en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin y Stalin, los hombres fuertes del comunismo, el año 1922 se formó la URSS, o sea, la Unión de la República Soviética Socialista. Y poco a poco algunas naciones que formaron parte del Imperio Romano se pasaron a formar parte de la URSS con su ideología comunista. Entonces, pero venía el momento, fijémonos bien que estos acontecimientos son proféticos. Llegó el momento
después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania fue partida en dos, se construyó el muro de Berlín el año 1961. No podían pasar la una Alemania a la otra Alemania porque estaba el muro que dividía las dos Alemanias. Entonces, ¿qué pasó? Para cumplir la profecía, el año 1990 sucede algo. Se une a Alemania. ¿Por qué se une a Alemania? Con la caída del muro de Berlín, se une a Alemania para dar paso al cumplimiento de la profecía, de la unificación de los 10 dedos de la imagen. Entonces, esto quiere decir de que los países del bloque oriental regresan en 1991 para formar parte de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces quiere decir de que según lo que estamos analizando, que vale la pena que lo analicemos, es el cumplimiento de la profecía. Este acontecimiento histórico del regreso de estos países del bloque oriental para unirse al bloque de Occidente da a entender que algo se está acercando, que algún cumplimiento profético se está llevando a cabo. Entonces quiere decir de que tiene que cumplirse lo que está escrito, según lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Fijémonos bien lo que nos dice acá la profecía. Capítulo 17, versículo 11 y versículo 12. Fijémonos bien el cumplimiento de la profecía. Fijémonos bien lo que nos dice. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Fijémonos bien cómo la profecía se va cumpliendo poco a poco. Y es que lo que está escrito se ha venido cumpliendo a través de los tiempos. En estos últimos días, que ya el bloque oriental se unió al bloque occidental para dar paso al cumplimiento de la profecía de los últimos días, nos dice aquí que la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Este octavo rey, este octavo poder, es el que más adelante se va a establecer en una forma oficial y va a tener que ver con el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Es el octavo rey, el último. El número 8 lo que da a entender es si Roma tendrá completamente el poder, que es el número 7, pero aún tendrá un poder más. El número 8 representa sobreabundante. Roma tendrá un poder sobreabundante en este mundo, antes que venga el quinto reino, que es el reino del Señor Jesucristo. Entonces, lo que da a entender
que este poder todavía no ha venido. Está en su organización. Los 10 dedos de la imagen es el último periodo que Roma tendrá en sus dominios. Los 10 dedos de la imagen. Entonces, quiere decir que dice que estos 10 reyes son los 10 cuernos del capítulo 7. Cuernos, reyes, es lo mismo, es el mismo símbolo. Es el mismo símbolo. Los 10 dedos de la imagen tomarán el poder al final de los tiempos. Son cuernos, son reinos o reyes. Son palabras diferentes, pero que tienen el mismo símbolo, el mismo significado. Entonces, cuando Apocalipsis dice que que la bestia que era y no es también el octavo. Estamos en la séptima cabeza, porque acordémonos bien, que la sexta cabeza fue el Imperio Romano. Y el 538 llegó la séptima cabeza con el establecimiento del papado. Ellos continúan gobernando con la única diferencia que no tienen el poder que tuvieron de 538 a 1798. Ese es el poder que no tienen. Pero ellos siempre siguen. Ellos siguen su misma línea y con sus mismas creencias. Entonces, esta bestia que era será el poder civil restaurado de Roma. Ya con 10 reinos, o 10 gobiernos, o 10 naciones, o los 10 dedos. Eso es. Entonces, eso es lo que la profecía se ha venido cumpliendo. Repito, ¿verdad? De que el bloque oriental, que regresó a ser parte de la Europa occidental, era porque se habían retirado y abandonaron la ideología comunista. Algunos dicen que el comunismo cayó con la caída del muro de Berlín. Sí, cayó el comunismo radical. Ahora se le llama el socialismo del siglo XXI. Eso hay que irlo entendiendo también, ¿verdad? Ya es una modificación el que le han hecho a ese comunismo. Ahora es el socialismo del siglo XXI. Ahora bien, pero estas 10 naciones regresan a su patria natal para unirse con la Europa occidental y formar un solo bloque. Por eso ahora el bloque occidental, su brazo armado, la OTAN, que fue fundada allá por el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la UE, o las 10 naciones europeas, son los 10 dedos de la imagen. Ese es el símbolo de los 10 dedos, las 10 naciones europeas. Entonces quiere decir de que la OTAN es el brazo armado de las 10 naciones europeas, que según la profecía bíblica, ¿verdad? Ahora tienen 25 naciones que las están apoyando a estos 10 dedos. Son 25 naciones más los 10 dedos, o las 10 naciones europeas, occidentales, llegan como a 35 naciones. Es un gran vasto, es una gran coalición de naciones que están apoyando a los 10 dedos de la imagen, que pronto o dentro de poco tiempo se van a establecer como último poder mundial que va a tener Roma. Solo imagínese usted que algunos países de la órbita soviética, como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, ahora son parte de la OTAN, como Suecia y Noruega, y todo el vasto número de países de Europa, tanto occidental como oriental. Eso es parte de la profecía bíblica. Entonces, dice que estos 10 dedos tienen siempre el poder del hierro
y tienen una debilidad también del barro. Dice que harían alianzas humanas. Esto lo que da a entender es de que iban a tratar de unirse, ¿verdad? Perfectamente. Pero eso no se va a lograr. Aunque la idea, y serán un solo bloque, pero tendrán sus diferencias. Tendrán sus diferencias, ¿verdad? Y tratan de hacer pues alianzas humanas o ponerse de acuerdo esta organización. Pero no en todo se pondrán de acuerdo, no en todo. Aunque en la mayor parte de cosas sí, ¿verdad? Ahora bien, lo que podemos decir es que según la profecía, cuando estos 10 dedos estén gobernando, va a suceder lo que dice el verso 44 de Daniel capítulo 2. Dice así, 2:44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre, de la manera que viste. Dice el 45, que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto y la plata y al oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Fijémonos bien lo que marca la profecía. Y esto es lo importante que nos da la profecía, que nos está ubicando o nos está diciendo o nos está orientando o nos está recomendando que los tiempos se van acercando poco a poco. Los 10 dedos todavía no han recibido reino, se están organizando, está en preparativo. Las 10 naciones europeas tendrán su gobierno. Pero la pregunta es, bueno, ¿lo va a permitir Estados Unidos como primer potencia y Rusia como segunda potencia mundial? ¿Van a permitir que los 10 dedos de la imagen tomen el gobierno a nivel mundial? ¿Sí? La profecía tiene que cumplirse. No importa que Estados Unidos o Rusia no quisiesen. Ellos serán desbancados en el momento del cumplimiento de la profecía. Y el último gobierno se llama el octavo rey. Y estará compuesto por 10 naciones europeas. Eso lo dice la profecía. Y lo que está escrito, por Dios, cumplimiento tiene. Tendrá que cumplirse. Entonces, porque dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará otro reino. Es el quinto reino. ¿Y qué va a pasar? Daniel allá le explicó al rey que la piedra que vio el rey Nabucodonosor, que le pega a la imagen en los dedos, en el símbolo da a entender o se va a cumplir, esta piedra representa a Cristo. Y ese monte que saldrá, dice, de esta piedra, cuando le pegue a los pies de la imagen, a los dedos, será Cristo en su segunda venida. Derrota a los 10 dedos de la imagen y a los reyes de la tierra que estarán reunidos para luchar contra Israel y contra Cristo en el Armagedón. Le pega a los dedos. ¿Por qué? Porque serán los que estarán gobernando en los últimos tiempos. Allí, ¿verdad? Cristo los deshace. Quiere decir entonces, hermano, que lo que dice aquí, Apocalipsis 19, 19 y 20, tendrá su cumplimiento. ¿Qué es lo que dice este texto? Dice 19, 19 y 20 de Apocalipsis. Y vi la bestia. Aquí está. ¿Cuál bestia es la que ve Juan aquí? Es el octavo rey.
Es la resurrección del Imperio Romano, que ya para los últimos días habrá resucitado, o habrá una resurrección, que es lo que está en estos tiempos formándose. Está resucitando los 10 dedos, o sea, el Imperio Romano, el poder civil, y que tendrá alianza con el falso profeta. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra. Juan ve al octavo rey o a las 10 naciones europeas y a los reyes de la tierra, se entiende reyes de la tierra, tanto los reyes o los 10 dedos, como reyes gentiles, que estarán unidos en un solo propósito para atacar a Israel y derrotarlo y tomarse la tierra santa. Dice que Juan ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Es la segunda venida de Cristo. Dice el 20, y la bestia fue presa y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Fijémonos bien lo que marca la profecía. La bestia, o sea, el octavo rey, o sea, el último poder que tendrá Roma, va a estar coaligados con el falso profeta. El falso profeta es el poder religioso de Roma. Es la gran y super iglesia que se autodomina como la iglesia verdadera de Cristo, la que masacró y la que mató a millones de hermanos de la iglesia de Dios allá con la Santa Inquisición. Antes lo hicieron los emperadores en la época del hierro y también en la época del poder de hierro. Los líderes religiosos que ha tenido Roma en el Vaticano, antes en Milán y bueno, y en otras ciudades, dice en el símbolo que es el falso profeta, o es un poder que enseña algo que no es la realidad. Entonces, dice que fue presa la bestia y el falso profeta. Esto se entiende en una forma simbólica. Lo que da a entender es que dice que fueron presas y que fueron lanzados vivos al lago de fuego. Esto lo que da a entender es que Dios toma estos poderes y los aniquila con la segunda venida de Cristo y quedan en la no existencia. Eso es el símbolo. No es que van a estar allá, ¿verdad?, en un lugar todavía vivos, no. Estos van al lugar de perdición, que ya no van a existir, porque Cristo viene en su segunda venida a establecer su reino por 1000 años. Entonces quiere decir de que esto en una forma lacónica hemos estudiado el estudio, las piernas, los pies de barro, las piernas de hierro, los pies y dedos en parte de hierro y de barro cocido, y que la piedra, que es Jesucristo, le da el golpe mortal a estos poderes del mundo y quedan derrotados y que ya no existirán. Ahora bien, ya para ir finalizando, aunque en una forma lacónica y rápida lo hemos hecho, pero ¿cuáles serán los posibles escenarios en el futuro? ¿Qué misterio tiene la guerra de Ucrania con Rusia? Los 10 dedos están apoyando a Ucrania. Los europeos están apoyando a Ucrania de muchas maneras y de muchas formas. ¿Entrará Ucrania a la OTAN en algún tiempo futuro? ¿En qué terminará esta guerra? ¿Terminará esta guerra en una forma por acuerdos diplomáticos entre Rusia y Donald Trump y Putin? ¿Qué es lo que se acerca pues a este mundo?
¿Necesitará Europa de Estados Unidos y de Rusia para establecerse como último poder mundial? No lo necesita. Y lo dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia, hace poco dijo: el porvenir de Europa no depende de Estados Unidos ni de Rusia. Sí, tuvo razón Macron. Si la Biblia, si la palabra de Dios, si las profecías están diciendo que los 10 dedos o las 10 naciones europeas van a tomar el poder al final de los tiempos, tiene que tomar ese poder. La profecía se va a cumplir y bueno, hay mucho que predicar, hay mucho que esperar, pero ¿hasta cuándo llegará la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte que está apoyando como brazo armado a los 10 dedos? ¿En qué va a terminar todo esto? Algunas cosas todavía lo vamos a ver. Otras cosas lo verán nuestros familiares. Algunos ya no vamos a estar, ¿verdad? Pero por el momento las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces quiere decir de que sigamos analizando y esperando el cumplimiento de las grandes profecías. Muchas cosas se acercan a esta tierra, habrán grandes cambios aún en la geografía histórica y en la geografía política, que es la distribución de los pueblos y la organización de los pueblos. Vamos a ver muchos cambios en la geopolítica y en lo económico, en lo militar, en lo social, en el ambiente y en muchas cosas. Dios nos ayude y nos bendiga. Y gracias a todos por su apoyo y por sus mensajes y por todo. Así es de que Dios bendiga a todos los que estuvieron pendientes y que Dios bendiga a todas las personas, hermanos y amigos que van a escuchar esta meditación bíblica en los próximos días a través de este estudio y en otros que, si Dios permite, pues predicaremos después. Bendiciones para todos, paz a vosotros. Hemos predicado las 2 piernas, los pies y los 10 dedos de la imagen de metal. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, paz a vosotros.